Martín se encontraba en su apartamento, frente al espejo del baño, ajustando la corbata con precisión. La luz cálida iluminaba su rostro, resaltando las líneas de su mandíbula y el brillo en sus ojos. Había pasado mucho tiempo desde que se sentía así, con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era una noche especial, un momento que había esperado con ansias. Una cena romántica con Sofía, la mujer que había traído de vuelta a su vida la alegría y la esperanza que creía perdidas para siempre. Mientras se miraba, su mente divagó hacia su pasado. Recordó el tumultuoso final de su matrimonio con Lucía, la mujer que había sido su amor y su tormento. La imagen de ella, con su risa contagiosa y su mirada desafiante, se desdibujaba lentamente en su memoria. Pero aún así, Martín no podía evitar sentirse un poco culpable. Había pasado años intentando cerrar ese capítulo y, aunque había logrado construir una nueva vida, las sombras de pasado a veces regresaban para atormentarlo. «Esta noche es para ti y para mí», se dijo a sí mismo en voz alta, como si necesitara recordárselo. Se dio un último vistazo, se acomodó la chaqueta y salió de casa, sintiendo como el aire fresco de la noche lo envolvía. Al llegar al restaurante, Martín se sintió aliviado al ver que era acogedor y elegante, con luces tenues y una suave música de fondo que creaba el ambiente perfecto para una velada romántica. Se sentó en una mesa junto a la ventana, donde podía observar la vida de la calle pasar mientras esperaba a Sofía. Cada segundo que pasaba, su corazón latía con más fuerza, y no era solo por la anticipación de ver a su novia, sino también por la esperanza de que esta noche sería un nuevo comienzo para ellos. Mientras contemplaba el lugar, no pudo evitar fijarse en las parejas que lo rodeaban. Algunos hablaban animadamente, otros compartían risas y miradas cómplices. En un rincón, una pareja de ancianos se tomaba de la mano, y Martín sintió un nudo en el estómago al recordar momentos similares con Lucía. Había sido un tiempo en el que todo parecía perfecto, lleno de promesas y sueños compartidos. Pero esas memorias se entrelazaban con el dolor de su separación, un dolor que había dejado cicatrices profundas en su corazón. ¿Te acuerdas de aquel restaurante donde celebramos nuestro aniversario?, susurró, casi sin querer, recordando una noche en la que todo parecía posible. Lucía había vestido un hermoso vestido azul que resaltaba sus ojos y había reído como si el mundo fuera suyo. Pero esa felicidad se desvaneció con el tiempo, y lo que una vez fue amor se tornó en resentimiento y tristeza. Su mente seguía viajando por el laberinto de recuerdos, cuando de repente, una risa melodiosa lo sacó de su ensueño. Sofía apareció en la entrada del restaurante, radiante y llena de vida. Llevaba un vestido rojo que abrazaba su figura de manera perfecta, y su sonrisa iluminaba la habitación. Martín sintió que su corazón se aceleraba. Era como si el tiempo se detuviera por un momento, y todo lo que había vivido antes se desvaneciera, dejando solo el presente. «Hola, guapo», saludó Sofía, acercándose a la mesa con una energía contagiosa. Martín se puso de pie, incapaz de ocultar su sonrisa. «Hola, preciosa. Estás deslumbrante», respondió, tomando su mano y dándole un suave beso en la mejilla. La conexión entre ellos era palpable, y Martín sintió que todo su pasado se desvanecía en ese instante. «Gracias, aunque creo que tú me ganas en elegancia», bromeó Sofía, sentándose frente a él. La conversación fluía con naturalidad, como si nunca hubieran estado separados. Brindaron con copas de vino, celebrando no solo la cena, sino también el amor que habían encontrado el uno en el otro. Martín miró a Sofía a los ojos, sintiendo que cada palabra que intercambiaban tejía un futuro lleno de promesas. «A un nuevo comienzo», dijo Martín, levantando su copa. «A nosotros», respondió Sofía, sonriendo con sinceridad. Sin embargo, a pesar de la alegría que lo envolvía,
Martín no pudo evitar sentir una inquietud creciente en su pecho, una sensación extraña que no podía identificar, como si algo en el aire hubiera cambiado, aunque no podía poner el dedo en ello. Mientras cenaban, la conversación se movía entre risas y anécdotas, pero Martín no podía evitar distraerse de vez en cuando, observando a su alrededor. Cada sonido, cada risita, cada susurro entre las parejas le recordaba lo que había perdido y lo que había encontrado. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, la inquietud en su interior se intensificaba, como si presintiera que algo estaba a punto de ocurrir. De repente, la puerta del restaurante se abrió, y una figura familiar entró. Martín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era Lucía. Su corazón se detuvo por un momento mientras la observaba caminar hacia el fondo del lugar, con una sonrisa forzada en los labios y una mano en su abdomen, que ya empezaba a notarse. La visión de su exesposa, allí, en ese momento, lo dejó en estado de shock. La mujer que había sido su todo, ahora se movía entre las mesas, vestida con un uniforme de camarera, como si la vida le hubiera dado un golpe que no estaba preparada para enfrentar. «Martín, ¿estás bien?», preguntó Sofía, notando el cambio en su expresión. Él trató de recomponerse, de ocultar la tormenta de emociones que se desataban en su interior. Pero era difícil. La tristeza, la culpa y la nostalgia se entrelazaban en su pecho, y se dio cuenta de que, a pesar de todo el tiempo que había pasado, Lucía seguía teniendo un poder inesperado sobre él. «Sí, solo, estoy bien», dijo, aunque sus palabras sonaron vacías. Se esforzó por devolver su atención a Sofía, pero sus pensamientos seguían regresando a Lucía, a su historia compartida, a lo que había sido y a lo que nunca sería. Martín tomó un sorbo de su vino, intentando acallar la inquietud, pero era como un eco que resonaba en su mente. La cena avanzaba, pero su corazón seguía en un tira y afloja entre el pasado y el presente. ¿Qué significaba aquel encuentro fortuito? ¿Era un simple accidente o el destino le estaba enviando una señal? Mientras el tiempo pasaba y las risas a su alrededor se desvanecían, Martín se dio cuenta de que había más en juego esa noche de lo que había anticipado. Las sombras de su vida anterior estaban a punto de cruzarse de nuevo con su presente, y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlas. Martín se encontraba inmerso en sus pensamientos mientras sostenía la copa de vino, el aroma del tinto envolviendo su mente. Había logrado construir una vida que, a primera vista, parecía perfecta junto a Sofía. Sin embargo, su atención se desvió al notar una agitación en la entrada del restaurante. La puerta se abrió y, en un instante que pareció congelar el tiempo, vio a Lucía. Su exesposa, radiante y vulnerable, con una evidente barriga que no podía ocultar bajo el delantal de la camarera, se adentró en el local. El corazón de Martín se detuvo por un momento. Era como si un tsunami de recuerdos lo arrastrara, llevándolo de regreso a los días en que ambos compartían sueños, risas y también lágrimas. Aquella imagen de Lucía, con su cabello recogido y una sonrisa forzada, lo golpeó con una fuerza inesperada. Era un encuentro que nunca había anticipado, y mucho menos en un contexto tan extraño. Sofía, al notar la expresión de su pareja, giró la cabeza y siguió su mirada. «Martín, ¿qué pasa?». La preocupación era evidente en su voz, un hilo de inquietud que atravesaba la atmósfera romántica que habían creado. Es Lucía», respondió Martín, tratando de mantener la calma. Su voz sonó temblorosa, cargada de emociones contradictorias. «Ella está aquí». «¿Lucía? ¿Tu exesposa?». Sofía frunció el ceño, un destello de confusión cruzando su rostro. «¿Dónde?». «Allí», dijo Martín, señalando con un gesto sutil. Sofía se volvió hacia la entrada y, al ver a Lucía, su expresión se tornó en una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Y qué hace aquí?», inquirió Sofía, incapaz de ocultar la inquietud en su tono. «Trabaja como camarera», respondió Martín, su voz cargada de un peso que parecía aplastarle el pecho. «No sé qué más decir».
Sofía se quedó en silencio, observando a Lucía que, con una bandeja en mano, servía a otras mesas con una destreza que parecía casi automática. La tensión en el aire era palpable, una delgada línea que separaba el pasado de Martín y su futuro con Sofía. ¿Quieres que nos vayamos?, Sofía preguntó, su voz más suave, como si temiera romper el frágil hilo de la situación. No, no puedo simplemente irme. Necesito ver qué está pasando, Martín respondió, su mente en un torbellino. Lucía, al acercarse a la mesa, erguía la cabeza con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Hola, Martín, dijo, su voz tranquila pero teñida de una emoción que Martín pudo notar de inmediato. No esperaba verte aquí. Hola, Lucía, respondió Martín, su tono neutro pero su mirada traicionando una tormenta de sentimientos. ¿Cómo estás? Sobreviviendo, contestó ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y tú? ¿Todo bien con tu nueva vida? Sí, con Sofía, Martín dijo, tratando de no sonar defensivo. Estamos bien. Sofía, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. Hola, soy Sofía, se presentó, estirando la mano hacia Lucía. Es un placer conocerte. Lucía tomó la mano de Sofía con una leve sonrisa, aunque el brillo de sus ojos delataba una mezcla de emociones. Igualmente, Sofía. Espero que Martín esté cuidándote bien. Lo hace, respondió Sofía, manteniendo una mirada firme. Pero, ¿qué te trae por aquí, Lucía? ¿Estás bien? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Lucía vaciló, como si el peso de sus palabras la estuviera ahogando. Solo estoy trabajando, tratando de salir adelante, finalmente respondió, su voz más suave. La vida no ha sido fácil desde que nos separamos. Martín sintió una punzada de culpa. Había estado tan absorto en su propia felicidad que se había olvidado de las sombras que había dejado atrás. Lo siento por eso, murmuró, sin saber exactamente qué más decir. Gracias, Lucía dijo, su mirada fija en Martín. A veces, las cosas no salen como uno espera. Sofía, que había estado prestando atención a cada palabra, sintió que la conversación iba más allá de lo que podía soportar. Bueno, si no hay nada más que discutir, creo que deberíamos seguir con nuestra cena, sugirió, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Claro, dijo Martín, sintiendo que el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Lucía, espero que todo mejore para ti. Gracias, respondió Lucía, su voz un susurro. Realmente lo aprecio. Mientras Lucía se alejaba, Martín no pudo evitar sentir que había algo más en la historia de su exesposa. Había un secreto oculto detrás de aquella mirada que había visto en su rostro, un rayo de tristeza que parecía prometer una historia no contada. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su tono más agudo. ¿Estás bien? Sí, solo. Fue un shock verla aquí, Martín admitió, intentando disimular su confusión. No esperaba encontrarme con ella, menos en estas circunstancias. Entiendo, Sofía dijo, aunque su voz estaba teñida de una ligera desconfianza. Pero, Martín, es importante que me digas si hay algo más. No quiero que haya secretos entre nosotros. No hay secretos, Martín aseguró, aunque una parte de él sabía que eso no era del todo cierto. Solo quiero seguir adelante. Entonces, disfrutemos de nuestra cena, Sofía propuso, intentando recuperar la ligereza de la velada. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto densa, y Martín se sintió atrapado entre el presente y el pasado, con cada bocado de su comida recordándole la presencia de Lucía en su vida. Mientras el tiempo avanzaba, Martín se encontraba incapaz de sacudirse la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente. La imagen de Lucía, su exesposa, embarazada y vulnerable, no dejaba su mente. Había una historia allí, un hilo de conexión que no podía ignorar. La cena continuó,
Pero Martín estaba ausente, su mente divagando entre recuerdos y posibilidades. Sofía, a su lado, intentaba hacer lo mejor para mantener la conversación, pero había una sombra entre ellos que empezaba a crecer. Martín. Sofía lo llamó suavemente, y él se giró hacia ella, despertando de su ensimismamiento. ¿Estás aquí? Sí, perdón, respondió, sintiendo que el tiempo se había detenido. Solo, estoy pensando. Sobre Lucía, Sofía lo interrumpió, y Martín asintió, sin poder evitarlo. ¿Aún sientes algo por ella? No, Martín contestó rápidamente, aunque su voz tenía un titubeo que lo delataba. He superado eso. Estoy contigo, y eso es lo que importa. ¿De verdad? Sofía lo miró a los ojos, buscando sinceridad. Porque si hay algo que te preocupa, deberías decirlo. Martín sintió el peso de la verdad en su pecho, pero no sabía cómo articularlo. Solo, es complicado. Verla aquí, embarazada, me hace pensar en todo lo que hemos pasado. Pero eso no significa que debas volver a ella, Sofía insistió, su voz firme. Tienes una nueva vida ahora, Martín. No te dejes atrapar por el pasado. Lo sé, Martín dijo, pero en su interior se debatía entre el deber y el deseo. La cena continuó, pero la distancia entre ellos parecía crecer, y Martín no podía evitar sentir que todo lo que había construido estaba en peligro. Martín se levantó de su asiento con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que necesitaba hablar con Lucía, aunque eso significara dejar a Sofía sola en la mesa, observando todo desde la distancia. Se dirigió hacia el rincón del restaurante donde Lucía estaba, su mirada fija en el suelo, como si el peso de su situación la atara a ese lugar. Lucía, dijo Martín, intentando mantener la calma en su voz. Podemos hablar un momento, ¿verdad? Ella levantó la vista, sorprendida, y asintió. Claro, Martín. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, respondió él, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Cómo has estado? Ha sido complicado, admitió Lucía, jugando con las manos. La vida después del divorcio no ha sido fácil. Nunca pensé que terminaríamos así. Martín sintió un tirón en su corazón al escuchar esas palabras. Complicado. ¿Por qué decidiste trabajar aquí? Pensé que habías encontrado algo mejor. Lucía sonrió de manera amarga. No tenía muchas opciones. No tengo familia que me apoye. Y ahora. Su voz se cortó, y Martín se dio cuenta de que estaba a punto de romperse. Y ahora estoy embarazada. Las palabras cayeron entre ellos como un peso insoportable. Martín se quedó en silencio, asimilando la noticia. La imagen de Lucía, con una panza redondeada, le invadió la mente y le provocó una mezcla de emociones. Embarazada, repitió, la incredulidad evidente en su tono. ¿De quién? De ti, respondió ella, con la mirada fija en él, como si estuviera buscando respuestas en sus ojos. No fue planeado, Martín. No sé cómo sucedió, pero aquí estoy. El aire se volvió pesado, y Martín sintió que todo lo que había construido en su vida, su relación con Sofía, su éxito profesional, se tambaleaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, la voz cargada de frustración. ¿Por qué no me buscaste? ¿Y qué iba a decirte? Lucía alzó la voz, su dolor transformándose en rabia. ¿Que estoy sola, sin saber qué hacer? ¿Que esta no era la vida que soñé? Estuve tratando de encontrarme a mí misma después de nuestra separación. No sabía si quería saber de mí, de lo que estaba pasando. Y ahora. Martín sintió una oleada de compasión mezclada con enojo. ¿Qué esperas de mí, Lucía? Solo quería que supieras. No espero que vengas y me rescates, ella se apresuró a decir, pero su voz temblaba. Solo, me siento perdida. No sé cómo seguir adelante. Martín sintió un dolor profundo al ver la vulnerabilidad de Lucía. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos,
Había un eco de la mujer que él había amado. ¿Tienes algún plan? ¿Piensas quedarte aquí, en este lugar? Lo estoy intentando, dijo, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y determinación. Voy a tener al bebé, y voy a intentar hacer lo mejor que pueda. No necesito que estés aquí, pero tampoco puedo ignorar que esto es complicado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Martín deseaba que las cosas fueran diferentes, que no tuvieran que enfrentarse a esta situación. Lucía, no sé qué decir. No estoy preparado para esto. Yo tampoco, ella admitió, bajando la mirada. Pero necesito que entiendas que esto es real. No se trata solo de mí. Hay una vida en camino, y aunque no lo planeé, es parte de mí ahora. Y yo, tengo a Sofía, murmuró Martín, sintiendo el peso de su nueva relación. Ella no se merece esto. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Lucía preguntó, sus ojos brillando con lágrimas. Quiero ser una buena madre, pero también quiero ser feliz. Lo intenté. Lo intentamos. Pero nuestras decisiones nos llevaron a este lugar. La vida es complicada, Martín dijo, sintiéndose abrumado. No sé si puedo ser parte de esto, Lucía. No quiero hacerle daño a Sofía. Entiendo, respondió ella, su voz suave. No quiero que sientas que tienes que hacer algo. Solo necesitaba que supieras que estoy aquí y que esto está pasando. No tengo la respuesta. Solo quería ser honesta contigo. Honesta, repitió Martín, sintiéndose dividido. Eso es lo último que esperaba escuchar de ti. Lo sé, ella asintió, su mirada llena de tristeza. Pero he estado pensando en esto mucho. No quiero que la historia se repita. No quiero que nuestro hijo crezca sin saber quién es su padre. Quiero que tengas la oportunidad de ser parte de su vida si eso es lo que deseas. Martín se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La idea de ser padre lo aterraba, pero también le despertaba un deseo profundo de proteger a Lucía y al niño. No sé si estoy listo. No sé si puedo manejarlo. Yo tampoco lo sé, Lucía respondió, su voz ahora en un susurro. Pero debo intentarlo. Tal vez podamos encontrar la manera de hacerlo juntos, si eso es lo que quieres. Se miraron en silencio, cada uno lidiando con sus propios demonios. Martín sintió que el tiempo se detenía mientras las palabras de Lucía resonaban en su mente. La vida que había construido con Sofía parecía distanciarse, y la realidad de su pasado se cernía sobre él como una sombra. Lo que siento por ti no ha desaparecido del todo, Martín admitió finalmente, sintiéndose vulnerable. Pero también amo a Sofía. No puedo hacerle esto. Y no te estoy pidiendo que lo hagas, dijo Lucía, su voz temblorosa pero firme. Solo quería que supieras que estoy aquí. Que no estoy sola. Que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un camino a seguir. Martín asintió lentamente, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. No podía ver el futuro con claridad, pero había algo en la mirada de Lucía que le daba esperanza, una chispa de posibilidad en medio del caos. Necesito tiempo para pensar, dijo, sintiendo que cada palabra era un desafío. No puedo tomar decisiones apresuradas. Lo entiendo, respondió Lucía, con una mezcla de alivio y tristeza. No quiero presionarte. Solo quería que supieras la verdad. Mientras se alejaba, Martín sintió el peso de su decisión. No sabía qué rumbo tomaría en sus vidas, pero una cosa era cierta. El pasado nunca se había desvanecido por completo. Martín regresó a la mesa con la mente agitada, intentando concentrarse en Sofía, que lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. La cena, que había comenzado como un momento íntimo y lleno de promesas, se había transformado en un escenario de confusión y tensión. Su corazón latía con fuerza, resonando con las palabras de Lucía, que todavía retumbaban en su mente. No puedo dejar que esto me afecte, pensó, pero era como intentar contener una tormenta con las manos. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, su voz suave y preocupada, como si pudiera leer el torbellino de emociones que lo consumía. Martín forzó una sonrisa,
tratando de ocultar el caos que reinaba en su interior. No quería preocuparla, no quería que pensara que aún había algo entre él y Lucía. Sí, claro. Solo. Estaba pensando en el trabajo. He tenido un par de días complicados, mintió, aunque la verdad era que no podía dejar de pensar en Lucía, en su mirada, en lo que había dicho sobre sentirse sola y perdida. Sofía inclinó la cabeza, estudiando su rostro. Su expresión mostraba una mezcla de amor y desconfianza, una lucha interna entre la certeza de que lo amaba y la inquietud de que algo en él hubiera cambiado. Martín, si hay algo que te molesta, por favor, dímelo. Sabes que puedo manejarlo. Su voz era firme, pero había un leve temblor que la traicionaba. Él sintió una punzada de culpa. ¿Por qué no podía ser completamente honesto con ella? ¿Por qué la sombra de su pasado seguía interfiriendo en su presente? No es nada, realmente. Solo, estoy cansado. La respuesta salió más áspera de lo que había pretendido, y Martín se sintió mal por eso. Sofía merecía más. ¿Cansado? Replicó ella, cruzando los brazos sobre la mesa. Martín, no me engañes. Te conozco. Hay algo más. El ambiente se tornó pesado. Martín miró a su alrededor, evitando los ojos de su novia, sintiendo que la presión aumentaba. En el fondo, sabía que no podía seguir ocultando lo que había visto, lo que había sentido al ver a Lucía. Es solo que, comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo explicarle que su exesposa, la mujer que había compartido su vida, estaba ahí, frente a él, en una situación tan vulnerable? Lucía está aquí. La vi hace un rato. Sofía palideció. Su mirada se volvió fría en un instante, como si una sombra hubiera cruzado su rostro iluminado. Lucía. El nombre salió de sus labios como un susurro, cargado de emociones no expresadas. Ella dejó de comer, sus manos se apretaron sobre la mesa. ¿Por qué no me dijiste que la habías visto? No quise. Martín titubeó, buscando las palabras adecuadas. No quería arruinar nuestra noche. Pero lo hiciste. Sofía lo miró fijamente, sus ojos reflejando decepción y un destello de inseguridad. Había una distancia invisible entre ellos, una barrera que crecía con cada segundo que pasaba. Sofía, por favor. No hay nada entre nosotros. Martín se esforzó por sonar convincente, pero sabía que su voz temblaba. La imagen de Lucía, con su barriguita redonda y su mirada de desesperanza, seguía acechándolo. ¿Y cómo puedo confiar en eso? Respondió Sofía, su tono un tanto desafiante. ¿Cómo puedo estar segura de que no hay más de lo que me cuentas? Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era que la presencia de Lucía lo había sacudido. Había despertado sentimientos que creía muertos. No era amor, no era deseo, pero sí era una conexión que no podía ignorar. Te prometo que mi vida está contigo ahora. Estoy construyendo un futuro a tu lado. Su voz era firme, pero su corazón estaba dividido. Sentía que cada palabra era un intento de convencer no solo a Sofía, sino a sí mismo. Sofía mantuvo la mirada fija en él, como si intentara desentrañar sus pensamientos más profundos. Finalmente, suspiró, como si hubiera tomado una decisión. Está bien, Martín. Solo quiero que sepas que esto es importante para mí. No quiero ser una opción, ni un consuelo. Nunca serías eso para mí. Las palabras salieron de su boca con fervor, y Martín sintió un impulso de alcanzar su mano, de asegurarle que todo estaba bien. Pero antes que pudiera hacerlo, Lucía apareció nuevamente, interrumpiendo la tensa conversación. Perdón, Martín. ¿Te importaría si hablamos un momento? Su voz era suave, pero había un trasfondo de urgencia que la hacía casi ineludible. Sofía giró la cabeza, sus ojos brillando con incredulidad. ¿Ahora? Preguntó, claramente molesta. ¿No es suficiente que ya estés hablando con ella?
Martín sintió que el mundo se volvía a desmoronar. La angustia en la mirada de Sofía lo hirió más que cualquier palabra. Solo un momento, por favor. Le pidió a Lucía, sintiéndose atrapado en un juego que no había elegido. No, Martín. Sofía se levantó, su voz temblando. ¿Cómo puedes estar dispuesto a hablar con ella? Porque necesito entender. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. Sabía que no estaban bien, pero era la verdad. No entiendo esto. Sofía dio un paso atrás. Su expresión era de desilusión. No sé si puedo quedarme aquí y ver esto. Martín se sintió desgarrado. Sabía que había cruzado una línea, que la situación se había vuelto complicada de una manera que no había anticipado. Sofía, por favor. Intentó alcanzarla, pero ella se apartó, como si no quisiera que la tocara. ¿Y si ella te dice que quiere volver? Preguntó. Su voz era un susurro entrecortado. ¿Qué harías entonces? Él no pudo responder. La simple idea le heló la sangre. En su mente, la imagen de Lucía y su estado de embarazo era un peso que no podía ignorar. No lo sé. La sinceridad de su respuesta lo asustó. No quería pensar en eso, pero la realidad de la situación era que Lucía era parte de su pasado, ahora más presente que nunca. Está bien, Martín. Sofía dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. Si decides hablar con ella, no sé si podré seguir aquí. Martín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La angustia de perder a Sofía lo hacía querer gritar, pero también sabía que necesitaba enfrentarse a Lucía. Un momento, dijo, intentando retener a Sofía, pero ella ya se había alejado, dejando una atmósfera pesada y cargada de emociones. Lucía lo miró. Su expresión era de preocupación. No quería interrumpir. Dijo, su voz temblando ligeramente. Martín se sintió culpable por lo que había pasado, por cómo había afectado a Sofía. Necesito saber qué es tan importante. Dijo, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Lucía respiró hondo, como si estuviera decidiendo si debía compartir algo que había guardado durante mucho tiempo. Martín, hay cosas que no he podido decirte. Cosas que me han mantenido despierta por las noches. Él se sintió atrapado entre el deseo de conocer la verdad y la angustia de saber que esa verdad podría cambiar todo lo que había construido con Sofía. Martín se encontraba en un torbellino de emociones. La revelación de Lucía había sido como un golpe directo al corazón. Aquella noticia, que él jamás había imaginado escuchar, resonaba en su mente como un eco ensordecedor. La niña o el niño que ella esperaba era, sin lugar a dudas, su hijo. La idea lo llenaba de confusión y miedo, y al mismo tiempo, un torrente de nostalgia le invadía. ¿Cómo había llegado a este punto? Era posible que su vida, que parecía tan perfecta junto a Sofía, ahora estuviera tambaleándose bajo el peso de un pasado que creía haber dejado atrás. Martín, escúchame, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. No quise que esto sucediera. Estaba asustada. No sabía cómo decírtelo. ¿Asustada? Replicó Martín, su voz llena de incredulidad. Lucía, estás hablando de un niño, de nuestra responsabilidad. ¿Cómo pudiste ocultarlo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucía bajó la mirada, sus manos entrelazadas temblando sobre la mesa. Martín podía ver la lucha interna que enfrentaba. La angustia en su rostro le recordaba a la mujer que había amado, a la que había perdido en medio de una tormenta de problemas y malentendidos. Lo intenté, Martín. Intenté encontrar el momento adecuado, pero siempre había algo que me detenía. Tenía miedo de que no quisiera saber nada de mí, de nosotros. Después del divorcio, pensé que era mejor seguir adelante, pero el destino decidió lo contrario. ¿Y ahora qué? Preguntó Martín, su voz más suave, pero aún impregnada de confusión. ¿Qué significa esto para nosotros? No lo sé.
admitió Lucía, con lágrimas en los ojos. Solo sé que quiero dar a este bebé la mejor vida posible. No estoy pidiéndote que vuelvas a mi lado. Solo necesito que sepas la verdad. Mientras tanto, desde su mesa, Sofía observaba la escena con el corazón en un puño. La angustia en su pecho se transformó en una mezcla de traición y dolor. No podía creer lo que estaba presenciando. Martín, su amor, estaba en medio de una conversación profunda y emocional con su exesposa, y no podía evitar sentirse fuera de lugar. Sentía que su mundo se desmoronaba, que todo lo que había construido con Martín estaba en peligro. Martín, por favor, dijo Sofía, levantándose de la mesa, incapaz de contenerse más. Esto no es lo que parece. No puedo quedarme aquí y ver cómo hablas de un futuro que no incluye a los dos. Martín se volvió hacia ella, los ojos llenos de angustia. Sofía, espera. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Replicó Sofía, su voz temblando de rabia y tristeza. ¿Qué se supone que debo pensar? Estás aquí, hablando de un hijo que ni siquiera sabía que existía, y yo solo soy un accesorio en esta historia. No digas eso, insistió Martín, intentando acercarse a ella, pero Sofía se apartó, sintiéndose traicionada. Necesito tiempo, dijo ella, con la voz entrecortada. No sé si puedo hacer esto. No sé si puedo seguir adelante con alguien que tiene un pasado tan complicado. Sofía, por favor. Te amo. Te necesito a mi lado, Martín suplicó, pero su voz se perdió en el bullicio del restaurante. Lucía, sintiéndose incómoda en medio de aquella tensión, decidió intervenir. Sofía, no quise interrumpir su vida. Solo estoy tratando de ser honesta. Martín tiene derecho a saber. Sofía la miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Honesta? ¿Es eso lo que llamas esto? Me has arruinado la noche. No solo la noche. Me has arruinado a mí. La joven se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza y su mente en un caos. Martín, sintiendo que su mundo se desmoronaba, extendió la mano hacia ella en un gesto desesperado. Sofía, espera, gritó, pero ella no se detuvo. La puerta del restaurante se cerró tras ella, dejándolo atrapado en un laberinto de decisiones y emociones. No sé qué hacer, Lucía, dijo Martín, volviéndose hacia su exesposa, su voz llena de desesperación. La amo. Quiero construir un futuro con ella. Y yo no estoy pidiéndote que dejes a Sofía, Martín, respondió Lucía, su voz más firme. Solo quería que supieras la verdad. No estoy aquí para arruinar tu vida, sino para ser responsable. ¿Y cómo se supone que voy a manejar esto? Preguntó Martín, sintiéndose completamente perdido. Un hijo. No sé si estoy listo para eso. Nadie está realmente listo, Martín. Pero podemos hallar una manera de hacerlo. Lucía se acercó un poco más, como si su cercanía pudiera brindar consuelo. Su mirada era intensa, y Martín sintió que, de alguna manera, la conexión que habían compartido en el pasado aún existía. No quiero que sientas que tienes que elegir entre nosotros. Quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentar esto sola si es necesario. Martín cerró los ojos por un momento, intentando procesar la avalancha de sentimientos que lo abrumaban. La idea de ser padre lo aterrorizaba, y, al mismo tiempo, la posibilidad de perder a Sofía lo llenaba de pánico. La vida que había construido se sentía frágil, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Lo que más me asusta es perder a Sofía, confesó Martín, sus palabras saliendo en un susurro. Ella es todo para mí. Y eso es lo que debes proteger. Lucía asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Martín se pasó la mano por el cabello, sintiendo la presión creciente en su pecho. No era solo una decisión sobre su futuro, sino una que afectaría a 3 vidas. Miró a Lucía, y en su mirada,
Encontró la tristeza de una mujer que había enfrentado desafíos enormes. Pero también había una chispa de esperanza. No sé qué hacer, pero necesito hablar con Sofía, dijo Martín, su voz resonando con una determinación nueva. No puedo dejar que esto termine así. Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Haz lo que creas correcto, Martín. Solo recuerda que no estás solo en esto. Martín se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que luchar por ella. Mientras se dirigía hacia la salida del restaurante, sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. La incertidumbre lo envolvía, pero en el fondo, sabía que debía enfrentar sus miedos y ser honesto, no solo consigo mismo, sino con las dos mujeres que ocupaban un lugar en su corazón. Martín se encontraba en un estado de confusión profunda tras la repentina partida de Sofía. Su mente giraba como un torbellino, luchando por procesar la revelación de Lucía. A su alrededor, el bullicio del restaurante parecía desvanecerse. Las risas y conversaciones de otros comensales se convirtieron en un murmullo distante. Su atención estaba completamente centrada en Lucía, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. No sé qué hacer, dijo Martín finalmente, su voz apenas un susurro. Las palabras parecían salir de su boca como un eco de sus pensamientos. Nunca imaginé que esto podría suceder. Lucía respiró hondo, sus manos temblorosas se entrelazaban nerviosamente. Martín, yo tampoco. Pero ahora estoy aquí, y necesito que entiendas que tengo un plan. No espero que vuelvas a mi vida de inmediato, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a criar a nuestra hija sola. He aprendido a ser fuerte. Martín sintió un alivio inexplicable al escuchar aquellas palabras, pero la culpa lo invadió de inmediato. ¿Y qué hay de mí?, preguntó, su mirada fija en ella. ¿Acaso no tengo derecho a estar presente en la vida de nuestra hija? Claro que sí, pero no quiero que sientas que es una obligación. Lucía lo miró fijamente, buscando la sinceridad en sus ojos. No quiero que te sientas atrapado entre dos vidas. Si decides que quieres ser parte de esto, será tu elección, no una carga. El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significados. Martín luchaba con sus sentimientos. Por un lado, había una parte de él que anhelaba la oportunidad de ser un padre presente, pero por otro lado, el peso de su relación con Sofía lo mantenía atrapado. La idea de reconstruir algo con Lucía lo aterraba. Es complicado, Lucía. He estado construyendo una vida con Sofía. La amo, y no quiero lastimarla, confesó Martín, sintiéndose dividido. Lo sé, respondió Lucía, su voz llena de tristeza. Entiendo que estés confundido, pero también quiero que sepas que esta no es solo una decisión sobre nosotros. Es sobre nuestra hija. Ella merece conocer a su padre, y tú mereces tener la oportunidad de serlo. Martín asintió lentamente, sus pensamientos se agolpaban. Mientras miraba a Lucía, recordó los momentos que habían compartido, tanto los buenos como los malos. La historia entre ellos había sido intensa y tumultuosa. Había amor, pero también dolor. Ahora todo eso parecía irrelevante frente a la nueva vida que se estaba formando. ¿Y si decido quedarme?, preguntó Martín, su voz temblando ligeramente. ¿Qué pasará con Sofía? Lucía bajó la mirada, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. No puedo pedirte que abandones a Sofía. Eso no sería justo ni para ella ni para ti. Pero creo que hay una manera de hacer esto. ¿A qué te refieres? Martín frunció el ceño, intrigado. Podemos encontrar un equilibrio. Tal vez no tengamos que ser una familia convencional, pero podemos ser parte de la vida del otro. Quiero que estés allí para nuestra hija, pero también quiero que sigas siendo feliz. Con Sofía o sin ella. Las palabras de Lucía resonaron en Martín, quien sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La idea de una nueva oportunidad, una nueva familia, lo llenaba de un extraño optimismo. Pero la realidad de su situación le pesaba en el corazón. No puedo prometerte nada en este momento, Lucía, dijo Martín, sintiendo el peso de la responsabilidad.
Necesito tiempo para pensar. Tómate el tiempo que necesites, respondió ella, su tono comprensivo. Pero recuerda que no estoy pidiendo que tomes una decisión inmediata. Solo quiero que consideres lo que esto significa para nosotros y para ella. Martín asintió, sintiendo que el camino por delante sería complicado. Al mismo tiempo, sabía que había una verdad en las palabras de Lucía. La vida a veces tomaba giros inesperados, y este era uno de ellos. Mientras miraba a Lucía, se dio cuenta de que su corazón estaba comenzando a abrirse a la posibilidad de perdón y de reconstrucción. Con un suspiro profundo, Martín se dirigió de nuevo a la mesa donde había dejado a Sofía. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que la conversación que tendría con ella sería aún más difícil que la que había tenido con Lucía. Al acercarse, vio que Sofía estaba sentada, con la mirada perdida en su copa de vino. Su rostro reflejaba confusión y tristeza, y eso desgarró a Martín. Se sentó frente a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sofía, comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo pudiste, Martín? Interrumpió ella, su voz quebrada pero firme. Debí hablar con ella, y supe que algo no estaba bien. ¿Todavía sientes algo por Lucía? Martín cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. No es tan simple, Sofía. La situación es complicada. Lucía está esperando un hijo mío. El silencio se instaló entre ellos como un ladrillo, pesado y frío. Sofía lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga? Quiero que entiendas que mi amor por ti es real, pero también tengo una responsabilidad que no puedo ignorar. Martín sintió la urgencia de ser honesto. No quiero perderte, pero no puedo ser ciego a lo que está sucediendo. ¿Responsabilidad? Replicó Sofía, su voz alzándose. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso no soy suficiente? No se trata de eso, contestó Martín, sintiendo su corazón romperse. No es que no sea suficiente. Te amo, pero también tengo que enfrentar mi pasado. Sofía desvió la mirada, luchando por contener las lágrimas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Necesito tiempo para entenderlo todo. Quiero encontrar una manera de resolver esto, dijo Martín, su voz llena de sinceridad. Quiero luchar por ti, pero también por lo que está por venir. Sofía lo miró fijamente, buscando respuestas en su expresión. ¿Y si decides que no puedes estar conmigo? Preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Martín, sintiendo que cada palabra era un golpe. Pero lo que sí sé es que estoy dispuesto a luchar por lo que tenemos. La tensión entre ellos era palpable, y Martín sintió que el tiempo se había detenido. Sabía que lo que estaba en juego era más que un simple romance. Era su futuro, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Mientras Sofía lo miraba, Martín se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, tenía que enfrentar su pasado para poder construir un futuro. Así, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas, Martín se comprometió a luchar por su felicidad, por su amor, y por la nueva vida que estaba por venir. La vida nunca había sido sencilla, pero ahora más que nunca, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino.